Bienvenidos al canal Apuntes Jurídicos. Esta serie de videos van a estar destinados a tratar la materia de Derecho Penal, parte general. El tema será la teoría del delito. Nuestro objetivo. Estas presentaciones pretenden ser un apoyo para los estudiantes, a fin de que puedan lograr fijar de manera práctica la estructura de la teoría del delito, ya que por su complejidad muchas veces se dificulta dicha tarea. Por lo tanto, no se pretende agotar los temas, solo dar un panorama básico y que pueda ser útil, y es deber de cada interesado profundizar en los temas de acuerdo a sus cátedras universitarias o necesidades personales. Comencemos. La teoría del delito. Podemos definirla como un conjunto de conceptos lógicos que sirven para determinar si existe o no un delito cuando analizamos un caso concreto. El enfoque que vamos a utilizar será el enfoque finalista, que es el enfoque utilizado de manera mayoritaria en la actualidad. Este enfoque proviene de la corriente filosófica del finalismo. Su autor, Belzel, partiendo de su estructura lógico-objetiva, entendía que los conceptos del derecho penal no podían apartarse de los conceptos de la realidad, ya que cuando el sujeto realiza una conducta, una acción, ella siempre va acompañada de una finalidad. Por lo tanto, en el derecho penal es necesario incorporar al concepto de acción también la finalidad como elemento esencial de la conducta humana. Esto trajo aparejado que se cambie el orden de análisis de los elementos del delito de forma distinta a como lo hacía el causalismo, que era la otra corriente filosófica que analizaba también el delito. Para el finalismo, la finalidad o intención que tuvo el sujeto al realizar la conducta o acción se analizarían en el nivel de la tipicidad y no en la culpabilidad como lo hacía el causalismo. Esto provoca que el delito tenga a nivel de tipicidad dos modalidades de acuerdo a la finalidad de su autor. Por lo tanto, existirá una tipicidad dolosa y una tipicidad culposa. Podemos definir al delito como una conducta típica, antijurídica y culpable. Y de dicha definición vamos a extraer los distintos niveles o estratos de análisis que deberemos recorrer para identificar si una conducta constituye un delito o no. Por lo tanto, el primer nivel será el nivel de la conducta, el segundo nivel será el nivel de la tipicidad, el tercero será el de la antijuridicidad, el cuarto será el de la culpabilidad. Bien, ahora realizaremos un breve repaso por los diferentes estratos de la teoría del delito. De este modo, iremos de a poco familiarizándonos con su estructura y más adelante los analizaremos con mayor profundidad. Los artículos que se mencionarán serán los correspondientes al Código Penal argentino. Bien, ahora para comenzar usaremos un ejemplo, que será el siguiente. A. Toma un arma de fuego y dispara sobre B, causándole la muerte. El primer nivel que analizaremos será el nivel de la conducta. Y la pregunta que nos haremos será, ¿el sujeto realizó una conducta? Podemos afirmar, en el caso, que sí se verifica la existencia de conducta. Es decir, se verifica la existencia de un comportamiento humano exterior y evitable, por medio de la acción que realiza A al disparar sobre B con un arma de fuego. Por lo tanto, al verificar la existencia de conducta, podemos seguir con el análisis y avanzar al siguiente nivel, que es el nivel de la tipicidad. Y aquí debemos preguntar,
¿Es típica la conducta que realizó el sujeto? Para poder responder, deberemos analizar si la conducta que realizó el sujeto se subsume en algún tipo penal. Y como vemos en el ejemplo, podemos decir que en el caso, esta conducta se puede subsumir en el tipo penal de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, que dice quien matare a otro. Verificado por consiguiente el segundo nivel, podemos pasar al siguiente nivel, que será el nivel de la antijuridicidad. En este nivel deberemos preguntarnos, ¿es antijurídica la conducta típica? Hasta aquí, en nuestro ejemplo, el sujeto realizó una conducta, una acción, y esta conducta es típica de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal. Pero para afirmar que es antijurídica, tendremos que observar si esa conducta no estaba justificada, es decir, si no existe en el ordenamiento jurídico alguna causa de justificación, como en este caso podría ser la legítima defensa. Pero para poder seguir con nuestro análisis, diremos que aquí no existe ninguna causa de justificación, por lo que nuevamente se afirmará que hay una conducta, una acción, y esta es típica de homicidio simple y además es antijurídica. Y de esta manera, al verificarse los tres primeros niveles de análisis, se configurará un injusto penal. Es decir, que la conducta hasta aquí es contraria al ordenamiento jurídico. El hecho de que se configure un injusto ya acarrea las siguientes consecuencias. El autor del injusto, al ser su conducta contraria a derecho, deberá responder por todas las consecuencias que con su accionar haya ocasionado y cuya sanción esté establecida en alguna de las otras ramas del derecho. También, cuando el caso lo requiera, se podrá aplicar alguna medida de seguridad. Otra consecuencia es que la conducta antijurídica podría ser repelida cuando configure una agresión ilegítima por una legítima defensa. En lo que es la cuestión de participación, los que colaboren con el autor principal podrían ser considerados partícipes. También podría existir responsabilidad civil y administrativa. Estas son algunas de las posibles consecuencias que acarrea que la conducta haya configurado un injusto penal. Bien, ahora, hasta aquí entonces dijimos que se configuraría la antijuridicidad, por lo tanto pasaríamos al próximo nivel, que sería el nivel de la culpabilidad. En este nivel, la pregunta que deberemos hacernos es la siguiente. ¿El injusto cometido por el sujeto es reprochable desde el punto de vista jurídico? Que la conducta sea reprochable o el injusto sea reprochable significa que el sujeto, habiendo tenido la posibilidad de actuar conforme a derecho, no lo hizo. Por lo tanto, para determinar la culpabilidad del sujeto, debemos comprobar la presencia de sus presupuestos. El primero de ellos es que el sujeto haya tenido la capacidad psíquica de ser culpable o imputable. Es decir, el sujeto a la hora de actuar debe tener la capacidad de comprender la relevancia penal de sus actos, o sea, ser capaz de ser culpable, y para ello debe contar con un mínimo de sus facultades mentales. No contarían con esta capacidad las personas consideradas inimputables, porque éstas no pueden comprender la criminalidad de sus actos. Un ejemplo de ellas serían las personas que tienen algún tipo de enfermedad mentales de cierta magnitud. El siguiente presupuesto es que el sujeto haya tenido la posibilidad de comprensión de la criminalidad del hecho. No tendrían esta capacidad las personas que se encuentran en un error de prohibición invencible. Estos casos son aquellos en donde, aun cuando el sujeto hubiera actuado
con la debida diligencia, no hubiese podido comprender la antijuridicidad de su conducta. Tomemos el siguiente ejemplo. Una mujer argentina viaja a otro país, pongamos Paraguay, y se practica un aborto en ese país. La misma piensa que como en Argentina estaba permitido, también lo estará en ese país. Además, ella consulta a un abogado del lugar y éste le asegura que es legal practicarse el aborto en Paraguay. Pero resulta que no es así, y en ese país está penado el aborto. Esto sería un caso clásico de error de prohibición invencible, ya que la persona actuó con la debida diligencia, consultó a un abogado del lugar, pero éste le informa erróneamente. Entonces, no puede comprender la antijuridicidad de su conducta, por lo tanto, este error es un error de prohibición invencible que excluiría la culpabilidad del sujeto. Bien, ahora sigamos con el siguiente presupuesto. El siguiente presupuesto de la culpabilidad es que la persona haya gozado de un cierto ámbito de autodeterminación o libertad para actuar. Quiere decir que la persona no se haya encontrado en un estado de coacción o de necesidad exculpante que le hubiera impedido obrar con toda libertad. Una vez que comprobamos los tres presupuestos, podemos afirmar la culpabilidad del sujeto y la existencia del delito determinado. Este, a grandes rasgos, es el esquema de la teoría que se sigue en forma mayoritaria actualmente, pero puede existir otros autores que consideren otros elementos. Ahora vamos a avanzar con el desarrollo de los niveles con más profundidad. El primer nivel será el de la conducta y podemos definirla como un comportamiento humano exterior evitable. Al ser un comportamiento humano, por lo tanto, se van a excluir los siguientes hechos. Por ejemplo, los hechos de la naturaleza. Pongamos, por ejemplo, el daño que causa a un vehículo la caída de granizo. Los hechos provocados por animales salvajes, como por ejemplo el ataque de un oso. También entran dentro de estos hechos los pensamientos, porque estos no están exteriorizados, además que están protegidos por la Constitución en el artículo 19, que habla de la libertad de pensamiento. También se protege el derecho a la intimidad y la libertad de conciencia. La conducta contempla tanto una acción, que se da cuando el sujeto realiza una acción con una determinada finalidad. Por ejemplo, A apuñala a B con un cuchillo. Y también contempla los casos de omisión. Los casos de omisión son aquellos en donde el sujeto realiza una conducta diferente a lo que le impone la norma. Ejemplo, A, caminando por la calle, ve a un niño perdido y sigue de largo. El artículo 108 del Código Penal argentino establece que en determinados contextos la conducta que se le impone al sujeto es, en este caso, prestar ayuda. Cuando el sujeto realiza cualquier otra conducta que no sea esta, estará realizando una conducta de omisión. Existen también causales que excluyen la conducta. Por lo tanto, si se verifican alguna de estas causales, no existirá conducta, así como tampoco delito. Una de ellas es la fuerza física irresistible o vis absoluta. También tenemos los actos reflejos. Y por último, el estado de inconsciencia. Para Zaffaroni, tanto los actos reflejos como el estado de inconsciencia serían casos de involuntabilidad. Por su parte, Bacigalupo los diferencia. Bien, comencemos con la primer causal. Fuerza física irresistible o vis absoluta. Está contemplado en el artículo 34, inciso segundo, primera parte del Código Penal argentino. Y dice:
el que obrare violentado por fuerza física irresistible. Estos casos se dan cuando el sujeto no realiza ningún movimiento, solo actúa como una masa mecánica siendo impulsado por una fuerza física irresistible que no puede evitar. Existe una fuerza física irresistible externa al sujeto. Ejemplo, A es arrastrado por un fuerte viento cayendo sobre B, a quien le causa graves lesiones. Zaffaroni también habla de una fuerza física irresistible interna que se origina en el propio cuerpo del sujeto. Un ejemplo de esto sería A en convulsión epiléptica y al no poder controlar sus movimientos deja caer desde la ventana en que se encontraba a su pequeño hijo que tenía en brazos. Los actos reflejos. Los actos reflejos son aquellos movimientos que realizamos y en donde no interviene el cerebro en el control muscular. Por lo tanto, son ajenos a nuestra conciencia y por tanto a nuestra voluntad. Un ejemplo de esto son aquellos movimientos que realizamos cuando nos quemamos la mano con fuego. Tercera causal, estado de inconsciencia. El artículo 34, inciso 1, nos dice, o por su estado de inconsciencia. En estos casos el sujeto no tiene conciencia con el mundo exterior. Y son casos de estado de coma alcohólico, también donde la persona se encuentra dormida, o casos de sonámbulos, entre otros. Bien, ahora haremos un ejemplo práctico de cómo examinaríamos el nivel de la conducta. La pregunta, por lo tanto, que nos haremos en este nivel, ¿existe conducta? El primer caso nos dice, A es arrastrado por un fuerte viento golpeando con su cuerpo a B, quien cae por las escaleras ocasionándoles lesiones graves. Una posible respuesta que en este caso no hay conducta, no hay acción, porque se verifica una causal de exclusión de conducta que es una fuerza física irresistible externa al sujeto, ya que A, diremos, es impulsado por un fuerte viento que lo deja incapaz de controlar sus movimientos, por lo cual no puede evitar empujar a B. Por lo tanto, en este caso vamos a confirmar que no existe delito y finalizamos con el análisis del caso. Entonces en este caso no existirá conducta y tampoco delito. Otro ejemplo. Caso 2. A empuja a B por las escaleras, ocasionándole lesiones graves. Otra posible respuesta será, diremos que en el caso hay una conducta, hay una acción, ya que A realiza un comportamiento humano evitable al empujar a B por las escaleras, sin que se aprecie ninguna de las causales que excluyan la conducta. Por lo tanto, en este caso, se verifica el primer nivel de análisis y se sigue con el siguiente estrato de la teoría del delito, que es el estrato o nivel de la tipicidad. Entonces, en el segundo caso diremos que existe conducta y se continúa con el análisis del siguiente nivel. Bien, esto ha sido todo por esta presentación. En la próxima analizaremos el segundo nivel, que será el nivel de la tipicidad.